Entonces, con las bendecidas tardes para todos, vamos a iniciar y como siempre vamos a dar comienzo a nuestra clase con la oración, porque es supremamente importante que primero invoquemos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu, para que este estudio no sea algo estéril, sino que sea todo un ejercicio de dejarnos invadir cada vez más por la presencia del Señor. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación de la clase y de la oración. También Carmen se ha unido, entonces bienvenida. Walter también ahí está muy juicioso, perfecto. También Rita Adela llegó aquí por Zoom. Entonces vamos a dar inicio ya a este momento, a este encuentro. Y como les dije, vamos a ahondar en la figura de Pablo. ¿Quién era Pablo? Y en esto nos vamos a llevar 2 jornadas porque no nos interesa avanzar con afanes, sino madurar, masticar muy bien todo el conocimiento que vamos a ir recibiendo. Muy bien. Tere Zambrano, bienvenida también tú a este espacio. Pues vamos a iniciar con la oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe y nos auxilie en este momento. Eh, Dispongamos nuestro ser, nuestro interior, para que pues esa unción del Señor nos invada y nos guíe en este momento de estudio. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ustedes allá desde casa también pueden repetir conmigo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta jornada de estudio, nos regale el aliento de su Espíritu, aquel mismo Espíritu que iluminó e inspiró a los escritores sagrados para que nos legaran el testimonio escrito de su palabra. Que ese mismo Espíritu nos ilumine para la lectura y el estudio de la Escritura y ante todo nos haga capaces de vivir aquello que en las sagradas letras aprendemos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Camino, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Y como estamos en el mes de la Biblia, invoquemos también la intercesión de San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Milena, te acabas de integrar. Gaby también. Bienvenidas, bienvenidos todos los que se integran a esta hora. Pues bien, queridos hermanos, nosotros hace 8 días hicimos un recorrido muy interesante, ¿verdad? Por lo que debemos entender por Corpus Paulino, porque Corpus Paulino no es solamente entrar a estudiar un total de 13 cartas, ¿cierto? Y mirar qué dice allí y mirar esto teológicamente, doctrinalmente y ya. Nos dimos cuenta que estudiar el Corpus Paulino nos implica hacer un recorrido muy bello por las personas, los acontecimientos y la tradición oral y escrita que se generó a la luz de el ejercicio o a la luz de la acción concreta pues de Dios en la vida de Pablo y de otras personas. Entonces, por eso hoy vamos a dedicar nuestra jornada de estudio para develar, para profundizar en la persona de Pablo. Gran
evangelizador en la iglesia primitiva, en el cristianismo primitivo, y a cuyo trabajo pues debemos muchas cosas en nuestra iglesia. Carmen Lucía, buenas tardes, Nevi, Ana, bueno, y todos los que se siguen uniendo. Entonces, ¿qué fuentes tenemos nosotros para conocer a Pablo de Tarso? Para saber quién es él, quién era él. Entonces tenemos al interior de la misma Sagrada Escritura una serie de fuentes. Las primeras, pues como tal, las cartas que Pablo escribió, ¿cierto? Concretamente, la carta a los Gálatas, hay un segmento en el cual Pablo va a hablar de cómo fue que se volvió apóstol de Jesús. Entonces, en la carta a los Gálatas vamos a encontrar una especie de testimonio de primera mano. Y es importante, pues, reconocerlo, porque es el mismo Pablo con su lenguaje, con sus expresiones, que nos va a indicar qué le pasó a él con Jesús. Ahora, hay otro elemento, otra fuente que tenemos para conocer quién era Pablo de Tarso y cómo comenzó a integrarse al movimiento de Jesús, al movimiento cristiano, de parte de la obra lucana, concretamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que tener en cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un escrito muy posterior a la carta a los Gálatas y a los escritos paulinos como tal. Recuerden ustedes que el Evangelio de Lucas y la obra lucana como tal se escribe en la década de los 80 del primer siglo, casi como a mediados o finales, entonces tiene una distancia temporal bastante grande respecto a los hechos reales, ¿cierto? Al tiempo en que sucedieron los hechos reales. Por tanto, en la obra lucana hay una reelaboración de las tradiciones. Y dado que Lucas pretende reivindicar la misión que ejerció Pablo eh, en medio de las comunidades cristianas, ¿cierto? Que comienzan a dudar de que Pablo será que sí fue o no fue apóstol y comienzan quizás a señalar esas comunidades que fueron fundadas y que fueron enseñadas por Pablo después de su muerte. Entonces Lucas escribe hechos con esa intención de reivindicar y demostrar por qué Pablo sí es apóstol, al igual que lo fue Cefas, al igual que lo fueron demás apóstoles, no solamente los 12, ¿no? Sino demás testigos oculares que se empeñaron, ¿no? En esa labor de evangelización. Entonces, por eso el relato sobre la vida de Pablo en Hechos de los Apóstoles tenemos que tomarlo con esa precaución, sabiendo que es muy distante de los hechos, digamos, temporales, ¿cierto? Es muy distante de la fecha concreta, la fecha real en que ocurrieron los hechos y tiene un componente, una intención teológica precisa. Entonces, por eso Lucas se va a permitir agrandar literariamente al personaje, ¿no? Colocar a Pablo como el apóstol grande, como el gran evangelizador, el del gran impulso, pero eso obedece a la intención que les acabo de comentar. Entonces vamos a explorar por ahora estas dos fuentes, tanto la carta a los Gálatas como Hechos de los Apóstoles, para tratar de conocer muchísimo más a Pablo de Tarso. Entonces, ¿qué dice Pablo de sí mismo? Vamos a ir todos a nuestra Biblia y vamos a ubicarnos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 10. Entonces es un fragmento bastante largo, yo lo voy a ir leyendo a medida que les voy explicando algo y me interesa que ustedes tengan su Biblia ahí a la mano, ¿sí? Para que ustedes tengan incluso un lapicito, un resaltador, algún marcador de color que puedan utilizar en su texto para que vayan señalando aspectos importantes, aspectos relevantes. Entonces ya todos estamos ahí, ¿cierto? En Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 10. Entonces voy a permitirme leer el versículo 11. Dice así: porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Pablo aquí está diciendo que lo que él anuncia no fue algo que él se inventó o que otra persona se inventó y le comunicó. Sigue el verso 12, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo va a decir que el evangelio, que es la fuente de su predicación, no fue una enseñanza que recibió de otro, sino que fue una especie de contacto directo con Jesús. Eso tiene un significado especial dentro del lenguaje de Pablo, ¿sí? Pablo va a decir concretamente que él no recibió investidura de nadie, sino que fue el mismo Jesús
quien lo constituyó evangelizador, quien lo constituyó apóstol. Eso está ahí en el verso 12. En el verso 13, ¿cierto? Eso es lo primero que resalta en ese testimonio, que es revelación de Jesucristo. En el verso 13 va a seguir diciendo Pablo, seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, Pablo aquí, ¿qué está diciendo? El evangelio que yo les predico a ustedes, nadie de carne y hueso me lo dio, el mismo Jesús me lo reveló, y ustedes saben que yo antes fui de los judíos más ejemplares, el más observante, y que también era perseguidor de la iglesia. Pero entonces pasó algo, va a pasar algo, ¿no? Dice el verso 15, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Entonces, Pablo nos va a contar que Dios Padre, ¿cierto? Dios le reveló, tuvo a bien revelarle a su Hijo. Pablo comprende su encuentro con Jesús como un proceso en el que Dios tiene la iniciativa. Y Dios Padre es el que le permite a Pablo comprender, acceder a una verdad sobre Jesús. Y en ese momento, esa experiencia que Pablo no nos dice ni cómo ocurrió, ni cuándo, si hubo o no un éxtasis, Pablo no nos dice eso. Pablo lo que dice fue que él experimentó que el Padre, aquel que en el seno de su tradición, ¿cierto? Lo llamó a la vida, lo llamó a ser un gran estudioso de la Torá, ese mismo Dios fue el que le reveló a la persona de su Hijo. Y surge en él un cambio tan radical, dice que el mismo texto, ¿no? Que sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Entonces, aquí ya Pablo nos va a contar una especie de camino que él va a iniciar después de ese encuentro radical, de ese encuentro transformador que tiene con Jesús. Les repito, él no nos dice en qué circunstancia sucedió, no nos dice cuándo, ni dónde, ni cómo. Entonces, Pablo va a decir lo siguiente, ¿cierto? Que sin pedir consejo a hombre alguno, él se fue a, a Arabia, ¿cierto? Y después regresó a Damasco. Entonces nosotros suponemos que él hace este movimiento. Del lugar Z se va a Arabia y luego de Arabia regresa a Damasco. Entonces por esto vamos a intuir que este lugar Z, que coloco yo aquí, va a ser Damasco. Vamos a intuirlo. Entonces, ¿dónde está Damasco? Damasco está muy cerca de esta zona, ¿sí? Está muy cerca de esta zona que hace parte de Siria. Arabia, ¿dónde queda? Al sur, por estos lugares. Entonces Pablo va a hacer un viaje en esta línea, en este sentido. Ustedes están viendo ahí el cursor. Voy a usar aquí el elemento de resaltador, ¿no? Entonces Pablo hace un desplazamiento, ¿cierto? Desde Damasco hasta la región de Arabia y de Arabia retorna a la región de Damasco. Va a hacer ese movimiento. Y él nos va a decir cuánto dura. Miren el verso 18, dice, al cabo de 3 años, o sea, él duró 3 años allí en Damasco, al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Entonces, después de estar en Damasco, él hace este viajecito, va hasta Jerusalén, ¿cierto? Y allá dice, según el texto, que conoció a Cefas, o sea, a Pedro, y que vio a Santiago, el hermano del Señor, y estuvo 15 días en compañía de Cefas. Dice en el verso 20, dice Pablo, y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Entonces Pablo quiere poner de manifiesto que su testimonio es válido, que su testimonio es verdadero. Y dice el verso 21,
Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Entonces, qué hizo Pablo? Después de compartir con Cefas y con Santiago y lógicamente con la comunidad de allí de Jerusalén, Pablo sale de la ciudad, ¿cierto? La capital de Israel y se va hacia esta zona, ¿sí? Dice que se va a la región de Siria y de Cilicia. Tarso es una ciudad de Cilicia. Y por aquí, ¿cierto? Toda esta región es la región de Siria, toda esta región, y aquí ya es Cilicia. Dice Pablo en el verso 22 que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente decir, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Se remarca que Pablo en un momento fue antagonista del movimiento de Jesús, de los seguidores de Jesús. Entonces ya dos veces tenemos esa reiteración y es algo muy interesante. Dice el verso 24 que alababan a Dios por mi causa, es decir, en Judea se alegraban de que Dios había logrado, que Jesús había logrado que un perseguidor después se convirtiera en su aliado. Eso lo dice Pablo aquí en Gálatas. Dice el capítulo 2, ahí en Gálatas, verso 1. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén. Entonces, Pablo, según la narración de Pablo, él va a durar 14 años en esta región, en la región de Cilicia y la región de Siria. 14 años va a durar él allí, evangelizando, predicando, haciendo toda su labor en medio de los gentiles. Y luego de ese tiempo, dice que va a subir nuevamente a Jerusalén. Y aquí nos van a hablar de un personaje importante. ¿Qué personaje? Nos va a decir que con Bernabé y con Tito, Pablo de esta región retorna a donde a Jerusalén, ¿cierto? Y él allí en Jerusalén va a tener un debate muy interesante respecto a que se pusieran de acuerdo a qué exigencias o a cómo iban a predicarle con los gentiles, porque estaban llegando toda una serie de exigencias respecto de los judíos creyentes en Jesús, a que todo gentil que entrara a la comunidad tenía primero que circuncidarse y después ya recibir el bautismo. Entonces habían unos que decían, pues no, porque si Cristo nos ha liberado y la ley ya no tiene esa vigencia de vinculación, sino que es en Cristo que nos vinculamos a la promesa de Dios, entonces no hay por qué circuncidarse. Otros decían, no, tienen que circuncidarse, como quien dice, primero tienen que ser judíos y luego ahí sí puede ser cristianos. Y otros decían, no, no hay que hacer ese paso. Entonces dice aquí en la carta a los Gálatas, Pablo, que él va a Jerusalén en compañía de Bernabé y Tito y se entrevista con Santiago, Cefas y Juan, que son los notables o las columnas de la iglesia allí. Me pregunta Carmen que explique el término del hermano del Señor de Santiago, porque hay algunas dudas. Bien, recuerden ustedes que entre la lista de los discípulos de Jesús, nosotros tenemos a dos Santiagos, ¿no? Entonces, el hermano de Juan, ¿cierto? Santiago y Juan, y Santiago el de Alfeo. Entonces, Santiago el de Alfeo, al parecer, según la crítica histórica, era familiar de Jesús. Por eso lo llaman el hermano del Señor. Probablemente era un primo, tenía algún otro tipo de parentesco con Jesús. Entonces, este Santiago, el hermano del Señor, es también conocido como Santiago el Menor, para diferenciarlo de Santiago el Mayor, el hermano de Juan. ¿Listo? Entonces, Carmen, espero que ahí te haya quedado clarito. Entonces, este Santiago, el hermano del Señor, es un familiar de Jesús, ¿cierto? Y que junto con Cefas y con Juan, pues tenía un gran liderazgo allí en la iglesia de Jerusalén, tenía un gran liderazgo en esta zona. Entonces, Pablo nos va a decir que después de 14 años de predicar en la zona de Siria y de Cilicia, se entrevista con los demás discípulos de Jerusalén y bueno, después va a haber una confrontación fuerte y Pablo finalmente va a tomar la decisión de que él va a hacer un camino de predicación distinto porque él ha sido enviado para predicar a los gentiles. Entonces él no le va a pedir a los gentiles que primero sean judíos para poder ser cristianos, porque Pablo tiene muy claro que la salvación en Cristo anula, ¿cierto? O más bien supera los ritos del judaísmo para vincularse con Dios. O sea, Dios a través de su Hijo permite que la humanidad entera
se acerque a la promesa y a la salvación. Por eso Pablo va a decir, no hay necesidad de otros ritos, no hay necesidad de más purificaciones, no hay necesidad de la circuncisión, porque en Cristo la humanidad entera, judíos y gentiles, acceden a la salvación. Por eso la fe en Cristo da acceso a la salvación. Eso va a decir Pablo. Entonces, fíjense que según el testimonio que nos da Pablo en Gálatas, hay un encuentro muy fuerte, un encuentro muy importante entre él y Jesús, mediado por el Padre. O sea, el Padre lo que hace es revelarle. Aquí yo les traigo el texto en griego. Y si ustedes ya consiguieron su vocabulario español griego o el vocabulario griego español, ustedes van a buscar esta palabrita, ¿sí? Apocalipsai. Y cuando ustedes busquen esa palabrita apocalipsai, van a encontrar una definición muy bonita, muy interesante. Antes les pregunto, ¿a ustedes les suena familiar esa palabra? Apocalipsai. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Piensen, piensen. Apocalipsai. Estaba poniendo el acento yo en otra parte. Apocalipsai. ¿A qué les suena a ustedes? Vayan pensando. Es una palabrita familiar. Entonces, en griego dice que el Padre, ¿cierto? Aquel que llamó llamó desde el seno, ¿cierto? A la vida, que llamó a Pablo desde el seno de su madre a la vida, él tuvo a bien revelarle a su Hijo en él. Entonces, miren, Victoria, muy bien, Apocalipsis, eso suena a Apocalipsis, sí señora. Eso suena a Apocalipsis. Entonces ya vamos a ver cuál es el concepto o de qué manera es que Pablo expresa ese encuentro con Jesús en Gálatas. Vamos a ir viéndolo, muy bien. Carmen y Victoria y todos los que dijeron, eso me suena a Apocalipsis, muy bien. Dice Pablo que el Señor le reveló a su Hijo en él. Es como si se hubiera impreso algo en la persona misma de Pablo, ¿sí? Entonces, ¿a fin de qué? De que él evangelizara a los gentiles, a las gentes, a los etnesim, a los etnesim. Entonces, apocalipsai viene del verbo apocalipto. Este es el verbo en conjugación aoristo, ¿sí? Y el aoristo en el griego tiene una connotación muy interesante y es una acción puntual. Es un hecho concreto. Es una acción que se realizó o sea, no hay posibilidad de negarla porque realmente aconteció. Eso es un verbo en aoristo. Y entonces, ya les digo, este verbo, ¿cierto? El verbo apocalipsai es el mismo verbo apocalipto, ¿cierto? Ya lo vamos asociando más. Y apocalipto es un verbo muy interesante, porque a simple vista, apocalipto significa revelar. Pero vamos a mirar un poquito más su etimología. Esta palabra está compuesta por una preposición y por un verbo, la preposición apo y el verbo calipto. Entonces, apo, esta preposición apo significa lejos, fuera de, nos hace como esa connotación, como sacar de o poner lejos de, más o menos eso es lo que significa apo. Y calipto es algo que está envuelto, algo que está cubierto, algo que está oculto. Entonces, teniendo en cuenta esta etimología, cuando tenemos en cuenta esta etimología, vemos que apocalipto, ¿no? Y en su conjugación en auristo, apocalipsai, y nuestra palabra familiar apocalipsis, ¿qué significa? Quitar el velo, desenvolver algo, algo que estaba cubierto, sacarlo a la luz, pero sobre todo ese acto de quitar. Es muy diciente esta expresión que va muy a la literalidad del término, es quitar el velo. Aquello que cubría, quitarlo. Entonces volvamos a la expresión de Pablo. Miremos la expresión de Pablo en el capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, es como si el Padre hubiera quitado el velo que cubría la capacidad de comprender de Pablo. No es un ejercicio racional de Pablo lo que le permite encontrarse con Jesús. No es un esfuerzo personal del apóstol, no. Es una gracia que recibe del Padre y es como si el mismo Padre le quitara el velo a Pablo.
Eso es lo que siente el apóstol cuando nos dice eso. Y cuando dice revelar en mí, es como si el velo estuviera no solo puesto en el misterio de Jesús, sino en el mismo Pablo. Entonces es como si el Padre, en ese acto de misericordia bello, le quitara el velo que le cubría a Cristo y que estaba cubriendo a Pablo. Y ya se pueden ver cara a cara. Y esto es algo realmente bello, esto es algo realmente hermoso. Les estaba comentando, ¿cierto? La acción que realiza y que siente Pablo, ¿cierto? Que realiza el Padre en él. En la que es como si el Padre mismo le hubiera quitado el velo que cubría tanto, que le cubría a Cristo y como que estaba también cubriendo a Pablo. Entonces, fíjense que no es una acción producto del esfuerzo personal de Pablo, sino que es un don, una gracia. Y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta porque Pablo siempre va a insistir en esto, en que él no se está anunciando a él mismo, que él siempre anuncia algo que le fue entregado, que le fue revelado. Entonces, esta, digamos que es la versión o la posición de Pablo respecto a lo que le aconteció con Jesús. Pero va a ser otra la experiencia la que nos va a narrar Hechos de los Apóstoles. Entonces, tengan en cuenta la secuencia que vimos con Gálatas. El encuentro revelatorio, ¿cierto? Con Jesús, luego bajar a Arabia, luego ir nuevamente a Damasco, luego los 14 años en la predicación en los lugares de Siria, de Cilicia, luego ir a Jerusalén y de allí pues Gálatas nos dirá que Pablo irá a Antioquía y seguirá pues toda su labor misionera. Entonces recuerden como ese esquemita que va a ser ligeramente diferente aquí en Hechos de los Apóstoles. Entonces necesito que tengan su Biblia ahí listica en Hechos de los Apóstoles y vamos a ir todos a Hechos 6, 8, 15. Aquí en este capítulo sexto vamos a ver la aparición de Pablo, pero aquí no nos van a hablar de Pablo, sino que lo van a nombrar como Saulo. Pablo tenía dos nombres. No les puedo decir yo cuál era primero, si se llamaba Saulo Pablo o Paulo Saulo, no lo sé, pero sí, él tiene dos nombres, ¿cierto? Y esto es interesante porque, como lo vamos a ver más adelante, refleja su pertenencia tanto al pueblo judío como al mundo grecorromano. El nombre Pablo, Paulus, es un nombre latino, ¿cierto? Que se usaba pues en el contexto grecorromano, y Saulo es un nombre hebreo. Entonces, aquí es muy interesante que la obra lucana, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos va a mostrar cómo el Saulo judío que perseguía a la iglesia, con el encuentro con Jesús, asume su ser judío desde Cristo. Y eso le permite renovar su mente, le permite renovar su vida, su existencia y plantearse su labor como evangelizador de los gentiles, pero digamos que asumiendo su cultura gentil también. Por eso, en adelante, después del encuentro de Saulo con Jesús, el libro lo va a seguir llamando como Pablo. Y es una intención teológica para mostrar cómo Pablo asume, ¿cierto?, todo su raigambre judía y desde allí conoce a Jesús y se lanza para ser predicador de los gentiles. Entonces, en Hechos 6, 8, 15, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar una discusión grandísima que están teniendo los judíos en Jerusalén con Esteban, ¿cierto? Y Esteban, que es uno de los 7 diáconos, hombre de sabiduría y demás, está anunciando, está dando una predicación de por qué Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces habían una cantidad de judíos observantes que están en riña constante con Esteban. Fíjense ustedes en los versos 8 y 9 lo que dice de Hechos de los Apóstoles 6. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos. Fíjense a quiénes están nombrando. Llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, judíos pertenecientes a sinagogas o a lugares de asentamientos judíos fuera de Israel. Así que Esteban está discutiendo con judíos de la diáspora, con judíos que vivieron fuera de Israel
y que quizás en sus últimos años pues retornaron a Jerusalén. Bien, entonces con eso es que está discutiendo Esteban. Y eso es una intención bien particular, porque Pablo después va a ser apóstol ¿de quién? De los gentiles. Y dice que no solamente con estos de los sirenenses, los libertos y alejandrinos se está discutiendo Esteban, sino con otros de Cilicia y Asia. Entonces, guárdenme ustedes en el bolsillo esa palabrita, Cilicia. Guárdenme esa palabrita. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, Pablo es de Tarso y Tarso queda en Cilicia. Entonces, probablemente uno de los que estaba discutiendo con Esteban también era Saulo. Y discutía no de una manera tranquila, sino que era una discusión bastante aireada, ¿no? Estaba bastante alterada esa discusión. Dice que no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces aquí aparece una primera mención de Saulo sin decir que era Saulo. Es como una especie de intención del autor sagrado, de mostrar poquito a poquito cómo va creciendo la oposición de Saulo frente al movimiento de Jesús. Hasta que llega un punto culmen, esa oposición, y allí en ese punto culmen es donde se encuentra Jesús con Saulo, lo confronta. Y después de esa confrontación es que hay todo un cambio en la vida de Saulo, que ya deja de llamarse Saulo para comenzar a ser conocido como Pablo. Ahora viene la aparición frontal, directa de Saulo. Vamos a Hechos 7, versículos 55 al capítulo 8, 1, 3. Miren lo que dice Hechos 7, 55. Después de una discusión tan fuerte con Esteban, en que Esteban da una argumentación tan hermosa de quién es Jesús, ¿no? De él es el Mesías, y eso los judíos los puso furiosos, muy, muy, muy furiosos. Y dice el verso 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. ¿Por qué Esteban ve esto? Porque los versos anteriores ya han decidido que van a asesinar a Esteban. Miren en el verso 54 lo que dice. Mientras oían estas cosas, se consumían de rabia por dentro y rechinaban sus dientes contra él. Recordemos que Pablo, ¿cierto? Que Saulo estaba allí, en esos que estaban discutiendo. Recordemos eso. Les voy a pedir un favorcito, que todos apaguemos los micrófonos, porque cualquier sonidito que hagamos, cualquiera de nosotros, entonces, listo, ya todos tenemos silenciado los micrófonos. Sí, bien. Bien, entonces, recordemos que Saulo estaba en ese grupo discutiendo, ¿cierto? Y entonces él era uno de los que estaban que rechinaban de rabia, que se consumían de ira, porque no eran capaces de debatir lo que decía Esteban. Entonces, Esteban en medio de esa discusión dice, él lleno del Espíritu Santo miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Sigue el verso 56 en el capítulo 7 de Hechos. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oírlo ellos se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos, fíjense, depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. En 7:58 es la aparición frontal y directa de Saulo en el relato, en la historia. Y dicen que los testigos, los que estaban apedreando a Esteban, los que lo iban a asesinar, pusieron sus mantos a los pies de este joven Saulo, en signo de reconocer que Saulo tenía más autoridad entre ellos. Al decir que es joven, podemos suponer que Saulo tenía una especie de 30 años, ya era un hombre maduro para la época. Y al poner los mantos a los pies de él, pues está diciendo, tú eres importante en medio de nosotros, tú tienes autoridad y porque tú estás, sentimos que esto que vamos a hacer es legal y va a favor de la ley. Y apedrean a Esteban. Miren lo que va a decir el versículo 1 del capítulo 8. Saulo aprobaba su muerte.
Entonces, fíjense cómo el autor sagrado es supremamente estratégico para mostrarnos un increciendo de la oposición de Saulo con los seguidores de Jesús. Y que en esto concuerda con lo que el mismo Pablo decía en Gálatas, ¿cierto? Que era un ferviente perseguidor de la iglesia. Entonces, aquí Saulo va a probar la muerte de un seguidor de Jesús y va a ser testigo de esa lapidación. Y eso le va a quedar marcadísimo a Saulo, le va a quedar muy marcado. Dice que en 8.1, después de que Saulo probaba la muerte, dice que se desató una gran persecución por toda Jerusalén y allí entonces todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús se dispersan por Jerusalén, por Judea y por Samaria. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero el resto de discípulos de Jesús van a otros lugares. ¿Y ellos qué van a hacer en otros lugares? Seguir anunciando. Por eso el evangelio va a propagarse de una manera muy rápida en lugares distintos a la zona de Judea. Unos hombres piadosos, nos va a decir el versículo 2 del capítulo 8, pues enterraron a Esteban. Mientras los seguidores de Jesús entierran a Esteban, ¿cierto? Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 8. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces, mientras los unos lloran a aquel discípulo querido, Saulo se estaba entreteniendo haciendo estragos en la iglesia, causando una gran persecución. Entonces, miren la descripción que nos están haciendo del Saulo que se opone al movimiento de Jesús. En Hechos 9:1-19 va a llegar el clímax narrativo. Ahí Saulo va a ser confrontado por Jesús. Si ustedes miran Hechos 9, en sus Biblias va a aparecer un pequeño subtítulo, la vocación de Saulo, la conversión de Saulo, bueno, cada uno en sus Biblias, dependiendo de la edición, pues va a tener un subtítulo especial, ¿cierto? En la mía, en mi versión de Jerusalén, dice vocación de Saulo. Entonces, en ese Hechos 9, ahí se nos va a mostrar cómo Jesús le pone el tate quieto. Victoria, no sé si allá en Perú conozcan esta expresión, el tate quieto. O sea, le pone el stop a Jesús, a Pablo, a Saulo, y le dice, Saulo, ¿tú por qué me estás persiguiendo? Y ahí Saulo queda totalmente desarmado. Y ese es el momento en el que inicia, según Hechos de los Apóstoles, la revelación de Jesús a Saulo. Ahí es donde comienza. Por cuestiones de tiempo, no vamos a analizar este texto en este momento, porque además, este texto pues, nos va a quedar de tarea y lo vamos a profundizar en 8 días. Vamos a sacar unos elementos preciosos de perdón, de reconciliación, de diálogo entre víctima y victimario en este segmento. Pero por hoy nos sirve entender que aquí surge el momento climático, el momento altísimo de encuentro entre Jesús y Saulo. ¿Cómo nos lo narra? Miren nada más cómo inicia. Dice, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los que encontrase seguidores del camino. Entonces aquí encontramos una relación de concordancia con el testimonio que el Pablo mismo da en Gálatas, ¿cierto? De que él pues estuvo en la región de Damasco, pero recuerden que en Gálatas Pablo no nos describe muy bien qué es lo que acontece. En cambio, Hechos de los Apóstoles quizás quiere llenar un vacío literario, un vacío en la tradición, ¿cierto? Respecto a lo que aconteció camino a esa ciudad. Entonces, según Hechos de los Apóstoles, en Damasco, Pablo llega a Damasco porque él quería tomar presos a los cristianos, los seguidores de Jesús que encontrara allá y llevarlos a Jerusalén. Saulo se sentía responsable de guardar la ortodoxia de su pueblo. Saulo quería que sus hermanos judíos no se perdieran, no se perdieran en una fe que ni siquiera se entendía. Entonces, por eso está ese celo tan fuerte de Saulo. Saulo no era una persona mala, sino que Saulo era un hombre muy celoso de su ley, de su tradición, y por eso actúa con un apasionamiento tal que lo lleva a tomar este tipo de decisiones. Pero entonces dice el texto, ¿cierto? Que él respirando amenazas y muerte se va a Damasco. Y camino a Damasco, dice el verso 4, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y allí hay un diálogo muy particular entre
Y tiene gripa, no usa bien de tapabocas. No, gripa, no. Vamos a apagar los micrófonos, porfis. Quienes los tengan abiertos. Les agradezco desactivar el audio. Gracias. Ana María, si me colaboras allí mirando. Gracias. Entonces, en este momento en que Saulo es confrontado por Jesús, ¿cierto? Pablo es conducido a la ciudad de Damasco, allí se encuentra con Ananías, probablemente el jefe de la comunidad de seguidores de Jesús en Damasco, y ahí hay un encuentro especial. En el verso 18, ¿cierto? Mentira, desde el 17, en 9:17, se relata cómo Ananías cura a Saulo, ¿cierto? Y después recibe el bautismo y Saulo toma alimento, recobra las fuerzas, fruto de ese confrontamiento, de esa interacción con Jesús. Saulo queda ciego por 3 días, dice el texto, pero Ananías lo cura, Ananías lo sana, y después de esto, pues Saulo comienza a hacer una labor evangelizadora en Damasco. Eso va a estar narrado en Hechos 9, 19 al 25. Dice que al cabo de bastante tiempo, Saulo viaja a Jerusalén por amenazas contra su vida, porque los judíos observantes, al ver que uno de los suyos se pasó al bando contrario, pues ahora quieren aniquilar a Saulo. Y en Hechos 9, 26, 30 nos van a narrar ese encuentro que Saulo tiene con los discípulos, pero es gracias a Bernabé. Aquí en Hechos 9, 26, 30, Bernabé no va a ser un compañero de Saulo, de Saulo, que él lo va a traer desde Cilicia o desde la región de Siria, sino que Bernabé va a estar en Jerusalén y gracias a él es que Saulo va a poder hablar con los discípulos, porque cuando Saulo, según Hechos de los Apóstoles, llega a Jerusalén, nadie le cree. Según Hechos de los Apóstoles, todo el mundo le tiene miedo a Saulo en Jerusalén, absolutamente todos. Pero Bernabé conoce la labor que ha hecho Saulo y Bernabé lo integra a la comunidad y les dice, no, mire, es verdad, él cambió, él está haciendo una labor de anuncio de Cristo, y por Bernabé, es que Saulo se puede entrevistar con Cefas y con los demás, y de ahí, pues la iglesia en Jerusalén decide que vaya a Cesarea y luego a Tarso para seguir haciendo su labor de anuncio. Entonces, de acuerdo a este recorrido que hemos hecho, vamos a notar algo, y es que el centro, para Hechos de los Apóstoles, el centro del encuentro de Jesús y Saulo ocurre aquí, en ese camino a Damasco. Y es tan importante ese encuentro con Jesús en Damasco que dentro de la obra va a tener 2 réplicas. ¿Cómo así? En Hechos 22, 5, 16, cuando Pablo es llamado a comparecer ante el Sanedrín, él expresa ese encuentro que tuvo con Jesús en Damasco, pero le agrega elementos autobiográficos. Ahí va a decir Pablo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Entonces nos va a corroborar que Pablo era un judío de la diáspora. Pablo era de aquellos judíos que no se criaron en Jerusalén, pero estaban ligados, ¿cierto? Al amor al templo, al amor a la ley, como lo estaban, pues lógicamente, las personas que residían, a los judíos que residían como tal allí. Pero el ser Pablo, un judío de la diáspora, le da una mentalidad muy diferente al judío que siempre ha vivido en Jerusalén. Y eso es algo importantísimo para la misión que le va a ser encomendada. Sí, Victoria, Bernabé era su testigo, así es, Bernabé era su testigo y fue su gran apoyo. Mejor dicho, Saulo, según Hechos de los Apóstoles, Pablo no sería quien fue sin la ayuda de Bernabé. Bernabé se convirtió en el maestro de Saulo. Entonces, Pablo en Hechos 22 nos va a aclarar o va a decir, o más bien, Lucas va a poner en boca de Pablo esta expresión, ¿no? Que él nace en Tarso de Cilicia, pero fue educado en la ciudad, en Jerusalén, e instruido a los pies de Gamaliel. Y en esa época hablar de que tú habías sido alumno de Gamaliel era hablar de una prestigiosa escuela de fariseos, era hablar de una de las mejores, sino la más prestigiosa en el momento. Y este momento del encuentro que va a narrar Pablo de él con Jesús, ¿no? Camino a Damasco, lo va a volver a decir
en Hechos 26, 1-23, cuando está compareciendo ante el procurador romano. Y entonces le va a decir al procurador que todos los judíos conocen su vida desde su juventud, desde cuando estuvo en el seno de mi nación en Jerusalén. Entonces, nuevamente se nos recalca que el origen de Pablo es un origen de ser judío de la diáspora. Entonces, ¿qué podemos decir por el momento de Pablo? Lo que ya les he dicho, no se crió en tierra de Israel, era un judío de la diáspora, ya vamos a explicar qué es eso de la diáspora. Era un fariseo. Pablo era un fariseo, observante íntegro de la ley, amante fiel de la alianza, y se educó en Jerusalén, se educó con los mejores. Si vamos a hacer comparaciones, claro, Saulo sabía de leyes muchísimo más que Jesús a nivel humano, digamos que a nivel formativo. Jesús no fue un hombre de abundante cultura. Jesús no tuvo los medios para educarse. Recuerden, Jesús se crió fue en la zona de Galilea, donde pues no abundaban grandes maestros y pues Jerusalén quedaba bastante lejos. Y digamos que la relación que había con los del sur, ¿no? Galilea está al norte y Jerusalén está al sur, en Judea, pues digamos que la relación a veces no era tan buena porque los de Judea consideraban a los galileos como judíos de no tan buena calidad, ¿no? Entonces, pues al lado de Jesús, Pablo era un súper maestro, si lo vamos a ver desde el punto de vista netamente académico o intelectual. Entonces, Pablo era realmente un maestro, era un gran erudito en la ley. Y en un momento de su vida, lo que sí es claro es que atacó y persiguió a los seguidores de Jesús. Eso es innegable, el mismo Pablo en Gálatas lo afirma y pues la tradición que se recoge en Hechos de los Apóstoles nos lo confirma. Ahora, él tiene una experiencia especial de encuentro con Jesús. Según la obra lucana, sucede camino a Damasco. Según Pablo, en carta a los Gálatas, sucede en un momento determinado de su vida. Él no nos aclara cómo ni cuándo, pero lo que sí es clave es que hubo un encuentro que le transformó la vida. Y por último, gracias a ese encuentro, se hizo testigo de Jesús y lo reconoció como Mesías e Hijo de Dios delante de sus mismos hermanos judíos, delante de los creyentes en Jesús y delante de aquellos gentiles a los que él fue a evangelizar. A nivel estrictamente histórico, nosotros ¿qué podemos decir respecto a la fecha de nacimiento de Pablo? La mayoría de críticos coinciden que fue a principios del siglo I, pero hay mucha discrepancia entre las fechas. Algunos dicen que pudo haber nacido entre el año primero después de Cristo o el año 5 después de Cristo. Otros dicen, no, más bien es como del año 8 después de Cristo. ¿Por qué las diferencias en estas fechas? Lógicamente ustedes saben que a estar a la distancia tan grande de esos acontecimientos y los testimonios del siglo segundo, tercero, pues no recogen fechas exactas respecto a estas fechas de nacimiento, ¿no? O de función de los grandes líderes de la iglesia, porque son fechas aproximadas. Y los testimonios que tenemos a nivel bíblico, pues no nos dan una cronología exacta. Entonces, ¿cómo se ha llegado a, digamos que, generar hipótesis en torno a estas fechas? Mirando las dataciones de las cartas, concretamente con la carta Filemón, que se presume fue escrita por Pablo en su cautiverio en Roma alrededor del año 60. Entonces, algunos haciendo una serie de cómputos respecto a que si Pablo para esa época ya se consideraba anciano, debería tener entre unos 60 años, 55, 60 años, y si Pablo muere en el año 64 o en el 67, según ese tipo de cálculos, pues algunos postulan estas fechas de su nacimiento. Lo que sí es claro es que nació en la primera década del siglo I. Era menor que Jesús. Ahora, ese encuentro especial con Jesús ocurre aproximadamente en el año 33 o 34, bien sea camino a Damasco o bien sea en el momento puntual en que Pablo pues lo describe, pero probablemente ocurre en estos años, en el 33 o en el 34 pues después de Cristo, y en el año 34 aproximadamente pues inicia la misión de Pablo, ¿sí? Y de ahí se va a prolongar aproximadamente hasta la década de los 60, hasta el año 60, porque Pablo después es enviado a prisión y hay discrepancia pues en la fecha de su muerte. Algunos dicen es en el año 64, otros dicen en el año 67, hay discrepancias en ello,
pero lo que sí es muy seguro es que fue, pues, lógicamente en la época del emperador Nerón. Bien. Entonces, fíjense cómo estos acercamientos que hemos tenido tanto a la Carta de los Gálatas como al libro de los Hechos de los Apóstoles nos dejan ver un perfil en Saulo, una persona tremendamente arraigada en la fe de su pueblo, arraigado en sus tradiciones, apasionado por la ley, pero que en cierto momento se dejó revelar algo especial, se abrió a conocer algo nuevo. O sea, Pablo era una persona celosa de su tradición, pero no obtuso. Pablo se dejó transformar, se dejó impactar. Y eso ya nos tiene que hablar a nosotros mucho respecto a cómo tenemos que hacer nuestro trabajo evangelizador hoy en día. ¿Qué tanto nos estamos dejando quitar el velo por parte de Dios? ¿Qué tanto estamos dejando que Jesús nos confronte y nos diga, ¿por qué estás haciendo eso? ¿A qué camino te conduce tal actitud? Entonces, es importantísimo ver estos elementos en Pablo, también para dejar de concebir algunas características que le han atribuido que no corresponden a lo que era realmente el ser de Saulo, ¿no? En algunas pinturas aparece Pablo en un caballo grande, vestido como un soldado romano, como si fuera un guerrero, y hemos visto por los mismos testimonios que nos da la escritura que ese no era el talante de Pablo. Pablo era un maestro de la ley, ¿cierto? Un erudito en la ley, un fariseo cumplidor que tenía autoridad, que era reconocido en Jerusalén, era reconocido entre sus coetáneos por su práctica de la ley, por su celo, y por eso le delegaban ese tipo de funciones de control religioso de su pueblo. Pero Pablo como tal no era guardián, no era policía, no era guerrero. Su talante era otro. Bien, ahora yo les decía que el nombre de Pablo, ¿cierto? Nos revela algo muy especial, y es su raigambre, sus raíces, no solo en su tradición religiosa en la cual él nace, sino en el entorno en el cual él se cría. Saulo, yo les dije a ustedes que corresponde al nombre, es un nombre hebreo, y traduce el pedido, el implorado. En la escritura, nosotros vamos a encontrar a otra persona que también se llama Saulo o Saúl, que es realmente la palabra correcta. Y pues lógicamente es el rey Saúl, el que encontramos allá en el primer libro de Samuel. Saúl traduce, o Saulo traduce el pedido, el implorado. Entonces, veamos que en el nombre hebreo de Pablo ya se esconde, ¿no? Una vocación especial. Es alguien que ha sido pedido, suplicado, implorado. Por tanto, su vida es un... Y Pablo es un nombre latino que significa el pequeño. Entonces, aquí vemos cómo la vocación de este apóstol de los gentiles está a que desde su humildad, ¿cierto? Desde la pequeñez de lo que es, pues pueda expresar el don ha pedido a través de él, porque la vida misma de Pablo es un don, es algo que se ha implorado. ¿Qué se ha implorado? La salvación para los gentiles. Entonces veamos cómo en la persona de Pablo se realiza esta vocación de una manera tan, tan hermosa. Ahora, no podemos perder de vista, dice Diana Street, ¿cuánto tiempo más o menos habría transcurrido de la muerte de Jesús y el encuentro de Pablo? Bueno, Jesús muere en el año 30, ¿sí? El 7 de abril del año 30 muere Jesús. Entonces estaremos hablando de más o menos unos 3 o 4 años, Diana, aproximadamente, ¿sí? Jesús muere, repito, el 30 de abril del año, el 7 de abril, perdón, del año 30, ¿sí? Entonces, más o menos 3 añitos pudieron haber ocurrido. Pablo no conoció personalmente a Jesús. Él no lo conoció. Bien, el encuentro que Pablo tiene con Jesús es a través de la comunidad y es a través de esa experiencia personal que él tiene, que es algo también bastante interesante y por ello algunos querían arrebatarle o querían dudar del título de apóstol respecto a Pablo, porque ¿qué decía la tradición inicial, ¿no? ¿Cómo certificaban que este o esta era apóstol, era seguidor o testigo ocular de Jesús? Porque había seguido a Jesús desde que comenzó toda su labor en Galilea hasta la resurrección. Quien había acompañado, quien había sido testigo de Jesús en todo ese lapso de vida era considerado apóstol.
ningún otro. Entonces, claro, muchos cuando muere Pablo comienzan a dudar de su ser apóstol, porque dicen, pero si él no lo conoció, pero si él no lo vio. Entonces, fíjense que toda la trama de Hechos de los Apóstoles va a ponderar el rol de Pablo como testigo, como apóstol, por ese encuentro directo que tiene él con Jesús. ¿Mm? Bien, entonces Pablo pues fue un judío de la diáspora y fue influenciado tanto por su tradición religiosa como por el entorno grecorromano. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque esa mentalidad de Pablo va a ser supremamente útil que le van a encomendar. Hablemos un poquito de la ciudad donde nace Saulo, Tarso de Cilicia. Tarso, pues en la costa mediterránea, aquí la podemos ver en el mapa, ¿cierto? Aquí podemos ver a Tarso. Está ahí en la costa, ¿verdad? Y poseía un puerto de un gran movimiento económico, habría muchas personas que se conocieran, que pues pasaban de diferentes culturas por allí, entonces había la posibilidad de compartir con muchas personas. De hecho, por un dato histórico, ¿no? Tarso era tan importante porque fue allí donde Marco Antonio, el gran emperador, ¿cierto? Vio por primera vez a Cleopatra. El general Marco Antonio vio a Cleopatra. Y este lugar de Tarso fue un lugar de asentamiento de los judíos que por alguna u otra razón tuvieron que salir de Israel y era colonia romana. Los que nacían allí podían obtener por nacimiento la ciudadanía romana. Por eso Pablo era ciudadano romano, por haber nacido en una ciudad que era colonia romana. ¿Bien? Ahora, el hecho de estar ubicado en esta parte le da a Pablo un bagaje cultural interesante. Pablo sabe griego, Pablo maneja elementos de la retórica grecorromana, pero también Pablo allí aprende muchos elementos de la tradición de su fe por parte de los judíos que estaban allí. Pero entonces, ¿qué significaba o qué pasaba cuando tú eras un judío de la diáspora? ¿Y desde cuándo comenzamos nosotros a hablar de diáspora dentro del entorno judío? Resulta que en el siglo VII y siglo siglo VIII y siglo antes de Cristo, sucedieron una serie de acontecimientos muy importantes para la comunidad judía. Resulta que en el siglo VIII, concretamente en el año 721, el imperio asirio deportó a Nínive a una gran porción de los habitantes de Israel, o sea, en la parte norte de Israel. Los llevó para Nínive. De hecho, el imperio asirio tenía una costumbre y era la de mezclar los pueblos a donde llegaba para evitar que hubiese sublevación. ¿Cuál era la estrategia? Si yo llego a invadir Israel y también invadí, por ejemplo, Egipto, entonces tomo personas de Egipto, las paso a Israel, los de Israel los llevo a Nínive y los de Nínive los traigo a Israel y mezclo esas poblaciones. Cuando tú estás con gente que no conoces, es difícil que haya unidad y más en esa época que la unidad religiosa era tan importante, eso disminuía el ánimo de las personas porque les sentirse unificadas, les impedía sentirse pueblo y no había posibilidad de que hicieran alguna especie de alianza para derrotar al imperio reinante. Entonces, con este tipo de prácticas, el imperio asirio llevó no solamente a judíos a la zona de Nínive, sino a otros lugares. En el siglo VI, en el año 587, se repitió una deportación, pero por parte de Babilonia, y se llevó cautivos a muchos israelitas, a muchos judíos que estaban en el sur, en el reino de Judá. Entonces, esta fue, digamos, una de las primeras diásporas que sufre el pueblo, pero las invasiones posteriores de los griegos, ¿no? Con Alejandro Magno y todo lo que se derivó después de él y posteriormente con Roma, pues hicieron que muchos judíos tuvieran que salir de Israel a las zonas de Siria, a zonas del Asia Menor, a zonas de Egipto, a diferentes lugares. Y en donde llegaban, ellos instalando como sus pequeñas colonias y allí trataban de vivir su fe. Muchas veces por ser minoría, estos judíos pues recibían ataques, algunos esclavos, en fin, pero no eran bien vistos por el imperio, por el lugar donde llegaban. Cuando ya llega a instaurarse el imperio romano como tal,
Roma ve a los judíos con un régimen, digamos, de cierta tolerancia, les permitía vivir según sus normas religiosas, pero no todos podían obtener la ciudadanía romana. No todos los judíos obtenían la ciudadanía romana. Entonces, digamos que el caso de Pablo es un caso excepcional en el que por vivir en Tarso, por haber nacido en Tarso, pues obtiene este privilegio. Ahora, estos judíos de la diáspora se reunían en los lugares a donde llegaban e iban formando pequeñas asambleas. Y en esas asambleas, ¿qué hacían? Pues se reunían a meditar Torah, meditar la ley, porque cuando salían huyendo, muchos alcanzaban a llevar algunos textos, algunos rollos, ¿no?, de la palabra. Y formaban, llegaban para estudiar la Torah, para orar juntos y para revisar asuntos de la comunidad. Entonces, porque donde estaba reunido el pueblo meditando la Torá, aunque estuviera fuera de Israel, era como si todo Israel estuviera con ellos allí. Y la asamblea unida era la misma presencia de Dios. Ahí se sentía, o sea, la importancia de la asamblea, no el físico en el que se reunían, sino las personas. Ahora, ya con el avance del tiempo y concretamente en el siglo III antes de Cristo, pues ya la sinagoga fue también considerada el lugar de la reunión y era tan importante el sitio como las personas que se reunían allí. Y este elemento de la importancia de la asamblea que se reúne a orar va a ser retomado después por los judíos de la diáspora que creen en Jesús, porque para ellos el reunirse en asamblea va a ser que Jesús mismo está allí. Y para ellos no va a haber problema en entender que la comunidad es el cuerpo de Cristo. Y que cuando atacan a la comunidad, están atacando al mismo Cristo. Y cuando atacan a Cristo, están atacando a la comunidad. Entonces, fíjense que esta experiencia de ser judío de la diáspora va a alimentar muchísimo los diálogos y las propuestas que va a lanzar Pablo en su predicación posterior. Ahora, Pablo, ¿cómo se educó siendo un judío de la diáspora? Pues en principio, como todo judío, normal, como todo niño judío, sus papás fueron sus primeros maestros y probablemente tuvo una educación en la sinagoga allí de Tarso y en la escuela anexa a la sinagoga, y allí que aprendían a leer, a escribir, había un aprendizaje de, digamos, lo que sería historia sagrada, ¿cierto? La historia de su nación, aprendían también a leer la ley, la Torá, las oraciones comunes de su pueblo, ¿cierto? Y el método que se usaba o la didáctica que se usaba en las escuelas era el método de pregunta-respuesta. Al niño se le preguntaba algo y el niño desde su saber debía responder. Y en ese, el preguntarle a su maestro o que el maestro le preguntara a él, se generaba un gran aprendizaje. Y digamos que se valoraba a un buen por su capacidad de retención, por su capacidad de memoria. Un gran discípulo era aquel que transmitía con fidelidad las enseñanzas de su maestro, que se las aprendía de memoria y asimismo las recitaba. Ahora, Pablo no solamente recibió educación de tipo judío, también recibió mucha influencia de la retórica griega, así que crece con una mentalidad muy abierta, muy plural, conociendo las búsquedas existenciales, conociendo incluso ciertas prácticas religiosas de religiones diferentes al judaísmo. Entonces la cultura de Pablo es supremamente amplia. Ahora, Pablo no se quedó con solamente esta educación de un judío normal, digámoslo así. Pablo adquiere otras herramientas. ¿Cuál fue esa herramienta adicional? Pues ya el Hechos de los Apóstoles nos lo decía, Pablo fue a Jerusalén a educarse como maestro de la ley. Entonces es un fresco muy interesante, muy bonito que yo me encontré hoy, en el que se enalteza la labor del maestro, ¿cierto?, enseñándole Torá a sus discípulos. Entonces, ¿cuál fue el maestro de Pablo? Según la tradición que está en Hechos de los Apóstoles, fue Gamaliel. Y Gamaliel es una persona muy importante en la historia del judaísmo, porque Gamaliel era nieto de Gilel, y Gilel fue uno de los grandes maestros intérpretes de la Torá. Se dice que Gilel planteó muchas reglas de interpretación de la escritura, que Israel pues siguió a lo largo de los siglos manejando. Un interesante enfoque que tenía Gilel para enseñar la ley eran estos:
la piedad, la ética y la preocupación por el otro. Podemos reducir estos tres elementos a uno, la misericordia. Hillel enseñaba que ante todo en la ley lo vital era la misericordia. Entonces, muchos eruditos dicen que gracias a que Hillel tenía este planteamiento, Gamaliel lógicamente aprende, ¿cierto?, de la escuela de Hillel, y como Gamaliel fue maestro de Saulo, le enseñó lógicamente ese mismo criterio para entender la Torá, desde el orden de la misericordia, la piedad, la ética y la preocupación por el otro. Por eso, cuando Pablo tiene contacto con la fe en Jesús, cuando le explican, cuando él conoce qué es eso de vivir, no le queda tan complejo hacer un ajuste en lo que él racionalmente ya sabe, porque ya tiene algo sembrado, y es que la ley se vive y se interpreta en la línea de la misericordia, en la línea de ser un buen ciudadano, en la línea de preocuparse por el otro. Entonces, va a haber aquí una conexión muy linda. Aquí para los que ya saben hebreo, aquí dice Rabuni Gamaliel. Entonces, este fresco es en honor a Gamaliel. Entonces, según esto, esta pinturita representa a Gamaliel y aquí están sus alumnos. Bien. Entonces, esta formación diferencial que recibe Pablo allá en Jerusalén le da un enfoque diferente y le da un rango distinto. Ahora, Pablo también aprende a los pies de Gamaliel lo que se llama la Halaká y la Hagadá. La Halaká es interpretar la ley, o sea, a base de conocer ciertos casos importantes de cuándo recitar el Shema, cuándo celebrar Pascua, qué pasa si el Shema dice que hay que recitarlo al amanecer, pero no se ha visto el primer y no después. Bueno, todo ese tipo de casuística, ¿no? ¿Qué pasa cuando una virgen se casa y pasa tal cosa? Todo estudió Pablo. También la Haggadah, que eran relatos de la historia de su pueblo, eran historias aleccionadoras. Y Pablo aprendió también el Midrash, es decir, técnicas de interpretación de los relatos de la Torá, cómo interpretar los textos como tal, y asimismo construir relatos interpretativos de la Torá. Eso es hacer Midrash. Midrash es interpretar, pero también construir relatos interpretativos. ¿Cómo vemos eso en Pablo? Si ustedes van a la carta a los Romanos, en los capítulos 4 al 5, ustedes se van a encontrar una serie de interpretaciones que hace Pablo respecto a Abraham y respecto a Adán. Y Pablo es donde va a comparar de que con Abraham, primero fue Abraham que la ley, primero fue la promesa que la ley, ¿cierto? Y va a hacer una serie de interpretaciones muy interesantes. Más adelante va a hablar de Sara, ¿cierto? Que nosotros somos hijos de Sara, de la mujer libre, de la mujer de la promesa, y no somos hijos de Agar. Agar, ¿quién era? La esclava. Entonces Pablo va a comenzar a reinterpretar esa tradición de Abraham y Sara a la luz del seguir a Jesucristo. Entonces, seguir a Jesús es vivir en Sara y vivir en Abraham, en la promesa, en la libertad de la promesa. Si tú te quedas en los ritos, si tú te quedas todavía en pensar en que la circuncisión te salva y una serie de cosas adicionales, pues estás todavía en el régimen de Agar, estás viviendo en esclavitud. Entonces, ese ejemplo que ustedes encuentran en Romanos 4 y Romanos 5 es un modelo de cómo Pablo ejercía este saber que él ya tenía, el arte de la interpretación. Entonces, vemos aquí que para un judío de la diáspora, como lo era Pablo, pues la Torá era el centro, no el templo, porque la palabra de Dios era lo que ellos tenían a la mano. El judío de la diáspora, si podía, peregrinaba a Jerusalén, al templo, pero si no podía, porque no tenía los medios suficientes, pues le tocaba quedarse en la tierra donde estaba, entre comillas, exiliado, pero la Torá era el centro. Entonces, el estudio de la Torá y la vivencia de la Torá se convirtió en una manera de vivir el rito, de vivir el culto, ya que yo no puedo ir a sacrificar y hacer sacrificios de reconciliación con Yahvé, con Dios en el templo. Entonces mi vivencia de la Torá ha de ser tan buena, tan fuerte, tan hermosa, que yo a través de mi vida le rinda un culto a Dios, como si estuviera en el templo. O sea, mi vida misma y mi comportamiento se convierte en templo de adoración a Dios. Entonces, fíjense que ese tipo de cosas nosotros la vamos a ver en las cartas de Pablo, porque Pablo habla
hablar con aquello de que recuerden que ustedes son templos del Espíritu, ¿cierto? Va a hablar de las obras de la carne, de las obras del Espíritu, porque en Pablo, en su ser judío de la diáspora, ya está introyectado que una vivencia, que el verdadero culto a Dios no está tanto en las cosas que se hacen, en los ritos, sino en el cómo tú asumas la voluntad de Dios y la transparentes en tu existencia. Entonces la Torá, la palabra de Dios, ¿cierto?, se volvía el centro de la vida religiosa, ¿cierto?, de la vida civil, del cómo me comporto yo en la sociedad y del cómo me comporto con mis hermanos de nación. El sacrificio, fíjense lo que está escrito aquí, el sacrificio se sustituyó por una gran fidelidad a la alianza. Y eso es aquí clave. Y el tema de la alianza para Pablo va a ser crucial, porque la luz de la alianza es que va a defender el hecho de que Jesús es patrimonio de toda la humanidad, judíos y gentiles, a la luz de la alianza. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Pero el templo, lógicamente, seguía siendo importante, pero la Torá y la alianza era algo vital. Filón de Alejandría, un filósofo judío de finales entre los siglos, de finales del siglo I, siglo II más bien, va a decir, la ofrenda verdadera es la ofrenda aromática. El verdadero templo es el alma espiritual, el verdadero sacerdote es el hombre. Entonces, este pensamiento de Filón de Alejandría muy probablemente era el pensamiento de muchos judíos de la diáspora, en la que ellos, con su comportamiento ético, con su comportamiento centrado en la palabra, se volvían sacerdotes, se volvían personas que ofrecían en su vida con Dios a través de lo que pensaban, decían, cómo actuaban, cómo trabajaban. Eso era culto adorable o culto bueno para Dios. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Qué pensaban los judíos de la diáspora en Israel? O sea, un israelita que no había salido de su tierra, un judío de pura cepa, como decimos, ¿qué pensaba de aquellos judíos de la diáspora? Pues no eran bien vistos. O sea, un judío de Israel que nunca había salido de su tierra no veía muy bien a un judío de la diáspora. ¿Por qué? Porque los veían como personas que ya se habían contaminado con otras culturas. O sea, no los veían como judíos puros. Es muy probable que en medio de todo, a Pablo, algunos judíos de Jerusalén lo vieran como un judío imperfecto, como un judío a medias, porque esos judíos de la diáspora ya habían estado en contacto con otras culturas y probablemente tenían influencias de ellos. Además hablaban la lengua de paganos, no conservaban la lengua de la tierra de Israel y probablemente eran fuente de contaminación o de adulteración. Ahora, en Hechos 6.9, en un segmento que hay allí, nos hace una diferencia entre las sinagogas de los judíos de Judea, los judíos de Jerusalén, y las sinagogas de los judíos que eran venidos de la diáspora. Muchas veces les tocaban a estos judíos de la diáspora reunirse en sinagogas distintas, aparte, porque aquellos más conservadores, más ortodoxos, no los aceptaban con total apertura. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos van a jugar a favor de Pablo, porque en su predicación, Pablo va a hablar de esa libertad que nos otorga Cristo, va a hablar de la necesidad de vivir la palabra de una manera distinta, ¿cierto? De una manera en la cual mi vida se hace templo, se hace lugar de encuentro con Dios, y Pablo va a sentir qué es eso de sentirse rechazado. Pablo va a saber qué es eso de que duden de ti. Y todo eso le va a servir a él para ser el gran predicador de los gentiles. Entonces, haciendo ya todo este recorrido, nosotros nos podemos preguntar aquí, oye, ¿y qué pasó cuando algunos de estos judíos de la diáspora creyeron en Jesús? ¿Cómo fue esa confrontación? ¿Qué pasó allí? Porque recuerden, Jesús siendo judío, ¿cierto? Él inicia su labor, lógicamente, con los de su tierra, con los judíos, y progresivamente se van agregando algunos judíos de fuera, algunos judíos de la diáspora. Pero entonces hay un choque tremendo entre los judíos helenistas creyentes en Jesús con los judíos helenistas no creyentes en Jesús. Entonces, para que me comprendan, hay una confrontación fuerte con la aparición de Jesús y todo el movimiento. Primero, los judíos, en términos generales, van a estar en contra de aquellos que, siendo judíos, creen en Jesús, ¿cierto? Ahí va a haber ya una pugna.
pero adicionalmente va a haber una confrontación entre aquellos judíos de la diáspora que comienzan a creer en Jesús y en aquellos judíos de la diáspora que no creen en Jesús, porque estos últimos van a ver a los helenistas creyentes en Jesús como traidores, como personas que no supieron valorar su tradición, como personas que a pesar de haber vivido fuera de Israel nunca valoraron el templo, nunca valoraron la Torá y se fueron detrás de una predicación ahí extraña, detrás de un judío que para ellos era maldito, porque la ley decía que aquel que colgaba de un madero era considerado maldito. Entonces, ¿cómo así estos hermanos se van a ir detrás de uno que la ley misma considera maldito? Entonces, hay una confrontación bastante fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a ver como que la situación fue muy sencilla, ¿no? Como muy lineal, de que Jesús predicó, murió, resucitó, todos llegaron, se reunieron y comenzó a dispersarse todo el mensaje y todo fue como muy suave, muy plano. Pero no, hermanos, o sea, a nivel sociológico, a nivel antropológico, hubo pugnas fuertes, hubo procesos de comprensión grandes. Nosotros decimos hoy que creemos en la resurrección de Jesús, porque, claro, tenemos una experiencia de ello, pero también tenemos la ayuda de años y años de reflexión de la iglesia. Pero pensemos en estos primeros cristianos, pensemos en estos primeros judíos que en su experiencia con Jesús reconocen que Él es el Mesías y comienzan a entender qué pasó con este hombre. ¿Cómo así que su muerte tiene connotación salvífica? ¿Cómo así que por su muerte nuestros pecados son perdonados? ¿Cómo así que Él es hijo de Dios? Y aún más, ¿cómo así que Él es Dios? O sea, eso para un creyente del primer siglo es el de digerir y por eso surgen una cantidad de herejías que no veamos la palabra herejía como, uy, una intención negativa, ¿no? De hablar mal de Jesús. No, eran posturas que iban surgiendo en ese intento de explicar quién es Jesús y quién es Jesús en el plan de Dios. Entonces, claro, surgen una cantidad de propuestas que después las mismas comunidades se van encargando de decir, esto sí es cierto, esto no, esto se acerca a nuestra fe, esto se distancia un poco y pues van surgiendo las correcciones que se hacen. Pero entonces, este acontecimiento de Jesús va a generar una seria oposición, una seria confusión en muchos grupos, en muchas personas. Y entonces entre estos judíos helenistas creyentes en Jesús y en aquellos que también venían de la diáspora pero no creían en él, pues va a haber una oposición bastante cruda, bastante fuerte, que incluso se iba a expresiones agresivas entre ellos. Hechos de los Apóstoles nos va a contar cómo Pablo en ciertos lugares donde iba, ¿cierto? A predicar en Antioquía, en otros lugares, ¿cierto? Fuera de Israel, lo apaleaban, lo azotaban, lo apedreaban. ¿Por qué? Porque había una posición muy grande y no se manejaban las emociones de manera correcta. Y digamos que reinaba mucho aquello de que o estás conmigo o contra mí. Y si te apartas de la fe, pues tengo que anularte. Ese era quizás el pensamiento que reinaba en ese momento. ¿Mm? Entonces, las controversias principales entre estos dos grupos, ¿cierto? Van a ir en cuanto a la muerte redentora de Jesús, porque entonces el templo ya, o el sacrificio en el templo comienza a ser relativo, porque ya no es central esto, ¿no? Y la lapidación de Esteban fue una gran prueba, fue una situación que confrontó muchísimo. En ese tiempo, cuando lapidan a Esteban, Saulo aún no se había encontrado con Jesús, pero cuando Saulo se encuentra con Jesús y se deja confrontar, se le viene a su cabeza lo que pasó con Esteban. Y esto hace que en Pablo se generen una serie de cambios y de actitudes nuevas que lo vuelcan completamente al servicio del anuncio de Dios, ¿no? En Antioquía se va a dar un fenómeno interesante, porque muchos de estos judeocristianos que comienzan a pugnar entre sí y que creen en Jesús, ante la persecución migran y llegan a esta zona, Antioquía, y allí va a haber un florecimiento muy interesante. Entonces, estos judeocristianos que se establecen en Antioquía y comienzan a hacer toda una serie de ritos propios, una serie de hallazgos y de alcances teológicos muy particular a la luz de su experiencia, le van a ayudar muchísimo a Pablo, porque Pablo realmente va a ser educado por esta comunidad de Antioquía. Aquí Pablo se va a formar auténticamente como evangelizador de los gentiles, porque la comunidad de Antioquía, al estar conformada por judíos provenientes de la diáspora que creen en Jesús, y judíos que por estar en esta situación de apertura al mundo, no tienen reparo gentiles a la comunidad para que hagan parte del movimiento de Jesús, le van a dar la pauta a Pablo
para comprender cómo él tiene que hacer su predicación de los gentiles, porque en Antioquía se van a dar unos desarrollos muy interesantes, muy bonitos, respecto a cómo entender la muerte de Jesús, cómo entender y cómo entender la inclusión de los gentiles en la comunidad de Jesús como prolongación del nuevo Israel. En Antioquía, la clave. Allá, pues en Antioquía va a ser el primer lugar donde van a llamar a los seguidores de Jesús como los cristianos, o sea, de Cristo, partidarios del Mesías. Digamos que esa va a ser como la traducción. Pero este grupo de cristianos de Antioquía, o como comienzan a llamar a identificar este grupo de judíos y gentiles que viven esa fe teniendo como centro a Jesús. Debemos tener en cuenta ese concepto de cristianos allí en Antioquía. Cristiano en Antioquía era aquel que, viniendo de procedencia judía o de la gentilidad, tenía a Jesús como centro de su fe. Y en la otra clase, entonces, vamos a ver cómo Pablo se alimenta de toda esta tradición. Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo ya nos está cobrando la factura, ya son las 5:30, y entonces yo les voy a dejar a ustedes una tareita. Ustedes van a leer durante esta semana Hechos 9, 1-19, que es el relato del encuentro de Saulo con Jesús. Ustedes lo van a leer, pero entonces no, hagan de cuenta que es la primera vez que ustedes conocen el relato. Hagan de cuenta que les dijeron, uy, me encontré un libro buenísimo de un señor que se llama Saulo, y usted va a leer esa historia. Haga de cuenta eso, ¿listo? Y va a responder estas preguntitas. Primera, ¿en qué estado se encontraba Pablo camino a Damasco? Y cuando digo en qué estado, sean muy minuciosos, descríbanlo todo. Estaba bravo, estaba feliz, estaba llorando, ¿cómo estaba? Pónganle atención a la situación anímica, a todo eso. Pónganle atención a eso, ¿listo? ¿En qué estado se encontraba Pablo camino a Damasco? Segunda pregunta, ¿qué transformación comienza a ocurrir en Pablo en su encuentro con Jesús? Y de igual manera, analicen todo, desde la postura corporal hasta otros detalles. Si le cambia o no el tono de voz, qué le pasa a las rodillas de Pablo, bueno, todo, miren todo. ¿Cómo esa pregunta que le hace Jesús a Saulo, de Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo es que desestabiliza a Saulo? Entonces miren esa otra preguntita, ¿listo? Y de últimas van a mirar cómo termina Pablo en la comunidad, ay, me comió aquí una D, en la comunidad de Damasco. Entonces, ¿cómo iba Saulo camino a Damasco? ¿En qué estado estaba? ¿Qué pasó en la mitad? ¿Qué le suscitó ese encuentro con Jesús? ¿Y cómo finaliza la historia? ¿Listo? ¿A la luz de qué? De Hechos 9, 1-19. Si quieren, anótenlo, hagan un mapita conceptual si quieren, hagan un cuadro comparativo del antes, en el punto medio y después como quieran, porque esto va a ser importantísimo para entender posteriormente cómo es que se abre Saulo, cómo se abre Pablo con docilidad a dejarse formar no solo por Dios, no solo por Jesús, unidades para que pueda llegar a ser el gran apóstol de los gentiles. Entonces, con esto, queridos hermanos, finalizamos nuestro encuentro de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia con todos estos problemas técnicos que se presentaron, pero gracias por comprender y por estar allí. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, ustedes me pueden escribir a info.minutosdeamor@gmail.com. Cualquier cosita ustedes pueden escribir y recuerden que esta clase queda grabada y queda subida en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.